Ahora, ahora sí. Bueno, ahora Hola. sí, formalmente les doy la bienvenida a este espacio, a estas cinemateadas tanto llanas que empezaron hace tanto tiempo ya. Bueno, de hecho también quisiera invitarles porque nos aprobaron un trabajo en un encuentro pedagógico para contar un poco el análisis de este tiempo que fue muy nuevo para nosotras como experiencia, porque la experiencia que teníamos de cine debate siempre fue presencial. Empezamos trabajando en un proyecto que nos aprobó Filosofía y Letras en extensión universitaria, ahí como, bueno, con personas de la comunidad, personas adultas que tenían tiempo libre y se acercaban a ver cine a la universidad, jóvenes que estudiaban historia del arte o artes combinadas y que venían también a hacer sus aportes de otros lugares. Entonces, fue muy, muy interesante esa experiencia, también con aporte de bibliografía, ¿no? Y análisis teórico, siempre pensando en el cine como un recurso esto, ¿no? Movilizante para las temáticas de ESI. Pero bueno, nos agarró la pandemia y la verdad es que quienes disfrutamos del cine no queríamos dejar de encontrarnos, no queríamos dejar de pensar. Se nos vino encima poco ortodoxa el año pasado, ¿no? Como un camión que Netflix puso ahí sobre la mesa y que veníamos acompañando a escuelas en formación docente que decían, qué buen material, hay que ver eso, hay que llevar eso a la escuela. Y empezamos a juntarnos nosotras y a pensarlo, si era tan bueno, si no era tan bueno. Nos pasó lo mismo con Sex Education, ¿no? Que va ya por su tercera temporada. Las escuelas se ven muy tentadas a tomar estos recursos mainstream, ¿no? Que están muy al alcance de la mano para llevarlos al aula, porque de hecho también las chicas lo miran en su casa, con su familia, entonces decidimos armar este ciclo pensando un poco en ofrecer otra mirada, ¿no? En esto de educar la mirada. Tenemos a Wanda en el equipo que nos va ayudando y nos va educando también a nosotros en esto de, bueno, qué lugar tiene el cine nacional dentro de las plataformas, qué posibilidades tenemos de acceder a producciones latinoamericanas que trabajen temáticas de la ESI, por qué no pensamos si hay una decolonialidad también, ¿no? En la postura estética que llevamos a las aulas, de ir repitiendo no solo textos europeizantes, también, ¿no? Materiales audiovisuales que no hablan de nuestros contextos. Así que empezamos a armar este ciclo, ¿no? Con una frecuencia mensual, para plantear diferentes temáticas de la ESI, un poco tratando de responder a lo que el calendario ESI nos va imponiendo, trabajar en las escuelas, ¿no? Hay algunos días que son claves de trabajo en las escuelas, que a veces ni conocemos, pero que está muy bueno tenerlos en cuenta. Y a propósito del 23 de septiembre, entonces la propuesta es justamente 23 de septiembre, Día Nacional en contra de la trata de personas. Invitarla a Alejandra con esta producción tan conmovedora. Te decía que la verdad es que me costaba sostenerla de un tirón, ¿no? Poniéndome, bueno, en el lugar de abuela, porque ya soy mamá de un hijo grande, pero sí tengo una nieta de la edad de Lucas y la verdad es que realmente se necesita estar sostenida no solo afectivamente y por las redes, sino por el marco de derechos y por un conocimiento que nos permita militar, ¿no? Con un compromiso firme de estas temáticas, porque las tenemos muy cerca, pero muy, muy, muy cerca de casa. Y decíamos que es un contenido de la ESI que está absolutamente invisibilizado, ¿no? En la escuela no se habla de placer, en la escuela no se habla de pornografía, aunque sean temáticas muy interesantes para los estudiantes. En la escuela no se habla de prostitución ni de trata de personas, ¿no? La verdad es porque no sabemos cómo. Así que bueno, trataremos entre todos hoy de buscar algunos recursos posibles. Así que gracias, Alejandra, por aceptar el convite, por compartirnos esta producción, bueno, y a Wanda por hacernos el contacto, ¿no? Hoy le vamos a dedicar especialmente este encuentro a quien es nuestra anfitriona de lujo, que es Jazmín, que está medio enfermucha, así que hoy la vamos a extrañar y se lo dedicamos a ella. Bueno, un abrazo, Has. Se te extraña, pero te sentimos igualmente cerca. Y bueno, me encanta presentarles a Alejandra Marino. Ella es guionista, directora, productora.
Dirige y escribe guiones propios y adaptaciones para audiovisuales y teatro, realiza talleres de guión y desarrollo de proyectos, integra la productora audiovisual Alandar y la productora de guiones Guión Service. Es socia fundadora de Acción Mujeres de Cine y forma parte de DAC Género. Y hoy la tenemos con nosotros a través de esta maravillosa película que trasciende, ¿no? Y por eso quisimos invitarla para hablar de la ESI a través de este contenido. Bueno, Ale, me encantaría pasarte la palabra, agradecerte muchísimo por estar acá y bueno, invitarte a compartir en cómo nació esta historia Ojos de Arena. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por ver la película. Les estuve escuchando y ya vi que la que va a aprender soy yo. Nada, son estos lugares a donde te lleva el cine, ¿no? Que a veces son como insospechados, porque a veces pensás en una historia. Hay un par de películas en las que me ha pasado esto, como por ejemplo con el documental Las Muchachas, o con el sexo de las madres, donde la película me llevó por lugares que, porque a veces uno se pregunta qué es lo que te motiva a realizar cierto tipo de producciones. Quiero contarles un poco lo que me pasó últimamente, porque ustedes saben que la película se estrenó en plataforma, porque todavía estábamos en pandemia, y se estrenó en el Cine Gomón y en un par de... O sea, hubo todo un rollo teníamos un estreno, volvió las restricciones de pandemia y tuvimos que rearmar el estreno de otra manera. En el momento que se estrena en la Sala Gomón, yo no me quedé en la sala y como me cuesta mucho ver mis películas, después no volví a verla. Pero esta vez la fui a presentar al Cine El Cairo, porque yo también soy santafesina, soy rosarina, y entonces para mí fue una enorme felicidad que El Cairo programara la película, además porque es un cine que amo mucho. Y me quedé a verla. Y vi que distinto se dimensiona de verdad en la pantalla grande la película. Tal es así que el público terminó la película y se quedaron a ver hasta el último crédito, que a mí eso me llamaba la atención, porque viste que en general no te quedás a ver los créditos hasta el final. Y yo, claro, porque, digamos, cuando la hacía, no sentía el impacto ¿no? Es decir, cuando el origen de la película en realidad es de muchos años atrás, yo estaba haciendo unos documentales para una serie que se llama Flores, Mujeres Migrantes y me tocó ir a filmar a Retiro. Y en Retiro hay, que no sé si sigue existiendo, una biblioteca adentro de Retiro que se llama Cortázar, que está al filo de los hangares donde salen los colectivos para viajes internacionales, ¿sí? O sea, yo tenía que ir ahí, después iba a ir con una chica venezolana, una inmigrante venezolana, que estaba trabajando con literatura en la 31. O sea, que de ahí sacaban los libros y si iba a la 31 yo la seguía para ahí. Entonces estaba ahí en un lugar que es como muy frondoso, ¿no? De mucha imagen, de mucha cosa. Y estaba la gendarmería y en internacionales, qué sé yo, me metí a curiosear, por supuesto, cómo era la salida esa, qué sé yo, y veo los pasillos tapizados de fotos de niñes perdidos. Que era una cosa muy, muy, muy fuerte, porque, digamos, los viajeros tenían que pasar por ahí, ¿no? Me quedó la imagen, como en general, digamos, todas las películas, los audiovisuales, surgen de una imagen, de una noticia en un diario que uno lee, ¿no? Esto ya desde el lugar de guionista. Y yo trabajo con Marcela Marcolini, somos socias en la escritura de guiones, y estábamos
4 o 5 años o más después, estábamos viendo, queríamos escribir sobre la infancia, queríamos y le cuento esto. Y yo además había venido a hacer un viaje también a Tierra del Fuego, donde me habían contado la historia de una niñita también, Sofía. Y empezamos a pensar, además de lo que es una red, en realidad pensamos en lo que pasa en las familias, ¿no? Es decir, también porque tengo hijos, también tiene hijos Marcela, yo ahora también tengo una nieta de 3 años, y entonces ahí y pensábamos en, digamos, cuáles eran nuestros peores temores, ¿no? Es decir, porque la verdad es que son muchos los niños, son muchos, muchos. Y bueno, empezamos a investigar, nos conectamos con la gente de Missing Children, que ellos tienen como un circuito de búsqueda también que es como, digamos, es como críptico, ¿no? Es decir, tienen como su forma. Coincidíamos en que, digamos, los medios, sobre todo los medios hegemónicos, se ocupan de las historias hasta que el morbo deja de rendir, digamos, ¿no? Y después no se sabe porque nos decían que muchos niños son encontrados. Lo que pasa es que nunca se sabe, sí, o sea, es una noticia que nunca se da, ¿no? En la escena que ustedes vieron, que en la casa de la vidente, hemos puesto fotos de niños buscados también, reales, en acuerdo con las familias y demás, pero al modo en el que nosotros encontramos que eran las búsquedas, ¿no? Es decir, sin estridencias. Yo no sé si eso es lo mejor o no. No tengo una respuesta a eso realmente. Digamos, lo que sé es un poco lo que nos pasaba a todos pensando qué pasa cuando, viste, es decir, de un día para otro el espacio que uno tiene en la casa o en la escuela o en los espacios donde están esos niños dejan de estar, ¿no? Y por otro lado, generar un personaje como el de Carla, que es alguien que ya tiene un conocimiento de cómo es el sistema judicial y cómo es el sistema de seguridad, también, digamos, nos daba como un sustento y en cuanto a esta forma de búsqueda que tienen que encaran, ¿no? Sabiendo que no tienen una respuesta de ninguno de estos sistemas que son los que en realidad deberían estar haciendo la búsqueda, ¿no? Y bueno, por supuesto que después encontrar a los actores y a las actrices que sean capaces bueno, nosotros en Argentina tenemos estupendos actores y actrices, así que siempre eso es buscar en un lugar también muy frondoso. Pero bueno, así es como nació, digamos, así es como se generó, ¿no? La idea. Bueno, y aprovecho para mandarle un besito a Carla, Paula Carruega, que es la actriz y es amiga. Así que, bueno, que quisimos que esté, pero bueno, ella quiso, solo que está dando en este momento, bueno, sus clases de teatro y por eso no está, sino estaría también aquí presente con nosotras, con nosotres, compartiendo, bueno, todo lo que hay, ¿no? En el mundo del arte, en el cine, que lleva tanto trabajo y tanto tiempo. Y también compartirte, Ale, que, bueno, viste que estaba la peli en la plataforma, mucha gente nos escribió que, bueno, que ya no estaba. Entonces, bueno, esta necesidad que también que tiene nuestro cine, que es muy habitual que nuestro cine lamentablemente esté muy poco, ya sea en salas, ¿no?
en salas comerciales, en salas de cine, y algo muy parecido nos pasa con las plataformas. Porque de repente, bueno, nada, la gente nos escribió, estaba y no estaba. Y Y lo que bueno, pasa es que estuvo mucho tiempo, ¿sí? Es decir, el problema que nosotros tenemos con la plataforma Cinear, que es una plataforma excelente y donde yo creo que para hacer este linkeo con el tema ESI, van a encontrar, mientras ustedes hablaban, estaba tratando de pensar qué más había. Porque acá quiero decir, creo que Ojos de Arena también como, digamos, uno de los puntos de gira tiene que ver con la prostitución adolescente, ¿no? Yo no me quise meter allí en prostitución sí, prostitución no, porque no es mi terreno. Eh, Sé lo que me pasa a mí respecto de eso, digamos, con todo el respeto que me merecen quienes piensan que puede ser un trabajo. A mí me ha resultado difícil de pensar, digamos, y sobre todo si hay menores involucrados, me parece que es atroz, digamos. Eh, Ahí pensaba cómo desde la ESI poder hablar de este tema, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Si ya es difícil el tema de la educación sexual y el conocimiento del cuerpo y del deseo y de las distintas sexualidades y las elecciones, es muy difícil porque a veces uno de los hijos no tiene más que decirle que, bueno, dejate llevar por tu intuición cuando conoces a alguien y correte de lugar y cruzate de vereda, ¿viste? Como me decían a mí cuando cuando ves un cana, cruzate de vereda. Pero, digamos, son temas como, ya son difíciles para explorar, eh, porque fíjate lo que vos decís, Wanda, lo que pasa, digamos, la peli estuvo un montón de tiempo en la plataforma, estuvo 2 semanas en el cine, ¿sí? En cine comercial, y no se entera nadie, ¿sí? Porque cuando vos terminás la película, o sea, lo que tenés que hacer de publicidad ya no tenés no tenés para hacerlo. Y entonces corre en principio el boca en boca. Nosotros desde las redes hemos movido mucho, pero nuestro país es muy grande. Eh, la plataforma del Cinear en realidad no es tan conocida y entonces no hay, o sea, desde Cinear. Si somos nosotros, las directores, las directoras, las que les hinchamos todo el tiempo, avisen, ¿me entendés? Es decir, una cosa, si yo les cuento, qué sé yo, porque la peli anduvo por todo el circuito de espacios Inca del país. Personalmente yo me he comunicado con cada espacio Inca para decirle lo que ustedes necesiten, me avisan, yo les hago un videíto, se los mando, porque si no es el desierto, chicos. O sea, bueno, es un trabajo y bueno, y en pandemia, digamos, más todavía. Pero bueno, ustedes que vieron la película, pues si me dejan hablar a mí, yo te doy. Pero nada, cuéntenme y vamos charlando. Yo sobre la película quería preguntarte después algo acerca de la figura del padre, del personaje del padre, esa construcción también tan particular, además de la de Carla, ¿no? Digo, me parece que esa pareja parental es muy interesante para pensar otro montón de cosas en torno a las nuevas femineidades, las nuevas masculinidades, los modos de paternar, de maternar, de crianza, ¿no? Más allá de la situación Mira, particular. Gaby, es muy interesante lo que me decís, porque muchos críticos, hombres y mujeres, de generaciones más grandes y demás, eh, colisionaban con el personaje del padre. Porque decían, ¿por qué no sale a pegar? ¿Por qué no sale a...? Claro. Y yo decía, pero que es un hombre de otra generación.
Y es un poco para nosotras, desde el guión, tenía que ver con hacer, para empezar, un gran contrapeso con el otro padre, ¿no? Es decir, nosotros pensamos qué compañero quisiéramos tener, ¿no? En ese sentido. Y nosotros decíamos, querríamos tener un compañero que nos acompañe, que sepa unirse a la búsqueda, que sepa por qué lugar tiene que ir, porque hay una persona que sabe por dónde ir, porque pertenece a ese lugar, y que sea absolutamente amoroso, ¿no? Es decir, que encarnara en este caso una sensibilidad muy amorosa. Fíjate vos que hasta el actor, que además es mi hijo, Ay. me decía, bueno, también por formación y demás, eh, a que había algo eh, en él que él todavía quería como trabajarlo todavía un poco más suave, ¿sí? Y yo le decía, mira, va a ser muy difícil de tolerar si es porque vos te das cuenta en el equipo, ¿no? Uno se da cuenta en el equipo, porque el equipo es, ¿viste? ¿Viste? Los que están, los varones son tanques, y Wanda lo debe ser muy bien. Entonces, hay como, y a mí una de las cosas que más me gustaba del guión era esa, que él fuera una persona que escuchara, que buscara, que dijera, ¿qué hacemos? ¿Me entendés? Y que cuando aparece la vidente, ella diga, mirá, me escribió esta, mira, y yo, dame la dirección, ¿me entendés? O sea, que no fuera un disparato, que las cosas que pasaron no fueron, o sea, que él estuviera conectado en internet y aparece una pista y la llama a ella, ¿viste? Entonces, bueno, son cosas que a veces las personas muy patriarcales no sabían ver que él iniciaba la marcha, ¿sí? O sea, que decían, no, porque lo que pasa es que es un personaje muy blando. Yo decía, pero él inicia la marcha. Es decir, A mí me parece interesante esto que vos traes, porque en realidad cuando hablamos de trata y hablamos de prostitución, siempre se juega el patriarcado ahí, la dominación sobre los cuerpos, que básicamente son cuerpos de mujeres y de niñas, ¿no? sí, Entonces, a la figura de un prostituyente y de muchos prostituyentes, ¿no? Que aparecen en escena, se opone la figura de un varón que tal vez podemos sospechar que no consume prostitución, ¿no? Entonces me no, parece. totalmente, totalmente. Incluso toda la actitud de él en el momento, porque bueno, lo hicimos carpintero de juguetes, lo hicimos nada, lo hicimos como, claro, como lo hicimos como lo queremos, digamos. Claro. Eso es muy gracioso porque fue como muy pensado, porque, digamos, ella está como muy dura, tiene algo como muy duro adentro de la búsqueda de la culpa. Es un personaje que tiene mucha culpa, ¿no? Pero Es- él la acompaña bien, me parece, en el sentido de él inicia la acción, pero la deja ser protagonista porque me parece que en algún punto entiende, ¿no? Le resuena esto de que ella le ha prometido a su madre que lo va a traer de regreso, ¿no? sí, Y ella necesita actuar ese rol de activa, así como siente que lo perdió por pasiva, también lo recupera por activa, ¿no? Entonces, él sí. acompaña este protagonismo de ella, de esta dureza, ¿no? Y él, hasta desde su postura corporal, ¿no? Todo el tiempo se encorva, ¿no? Sí, Se- totalmente. Hay ahí en ella, el personaje de ella, eh, una, muchas premoniciones, muchos déjà vu. Hay una cosa como a veces muy mágica en lo que le pasa, en lo que siente, en lo que presiente. Eh, y no es baladí, yo creo que nos pasa a todos eso, ¿no? Es decir, siempre más allá de la razón hay algo, ¿no? Ujú. Hay algo que te lleva, y no queríamos
negar cierta mística que tienen las situaciones, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros siempre tuvimos un final, la peli pega fuerte y a veces pega fuerte y nosotras, yo les digo, bueno, pero lo encontraron el nene. Pero, pero bueno, pega fuerte porque uno sabe todo el trasfondo que hay ahí, ¿no? Este, y ya desde el principio nosotras queríamos que lo encontrara, o sea, hemos pensado en un guión donde había encuentros Mm. y fue un poco también de las instituciones de búsqueda que es ya, y aún nosotros ya habíamos escrito el guión y ellos nos preguntaron, porque si no, no colabora. Ah, Sí, mira, sí, sí, si vos, porque lo peor que puedes hacer es tirar claro, es claro, tirar mierda acá, ¿viste? claro. O sea, mirá, Sí, no sí, porque sí. ya es tan atroz Claro, que hay que instalar la esperanza hay que para también instalar de alguna manera la esperanza que nosotros ya la teníamos instalada, ya, porque bueno, porque nosotros habíamos pensado en ese personaje de Leila, de esta chica, este, que retira la denuncia y no por un miedo propio, ¿no? O sea, que esa llegue relación vincular que ustedes pueden establecer entre las mujeres, digo, de si existe la sororidad, es eso, ¿no? Es Carla con la jovena hacia Carla, Carla hacia la sí, jovena, Carla sí, y la vidente, Carla y la otra madre, la digamos, otra ¿no? O sea, madre. esos abrazos, esas Sí. rondas de todas esas mujeres que ustedes pueden poner ahí como víctimas, yo sentía del patriarcado, porque en realidad me daba esa sensación, ¿no? Sí, sí, incluso de patriarcado no solo representado, representado en un sistema, ¿no? Es decir, eh, y nada, esas cosas que pasaban, ¿viste? Qué sé yo, en el personaje de Inés y lo que Ana Celentano hizo, ¿no? Porque Ana, ¿viste? Nosotros cuando hablamos yo le decía, esta mujer está muerta desde el principio, ¿viste? Mm. Y generó como una cosa, ¿viste? Era un fantasma, ¿no? Eh, pero bueno, porque es imposible que creo que de alguna manera no se intuya algo que está tan fuerte en la presencia de alguien que está tan cercano a uno como puede ser ese marido, ¿no? Ese tipo. Este, Así que bueno, sí. Bueno, por ahí, a ver si es el momento y puedo compartir pantalla, Juan. No sé si lo logro como para, o querés compartirlo vos, porque, dale. Em, como para poder, teorizar un poco, o nada, o tener información, ¿no? De la que deberíamos efectivamente, em, poder llevar a la escuela. Em Pensando en cómo podríamos, analizar el recurso, el material con les chiques, hasta con colegas, ¿no? Lo pensaba en función de Fernanda, que trabaja en formación docente, lo pensaba en función de Luis, que trabaja con adultes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder transmitir, desde un marco de derechos, estos contenidos, ¿no? Bueno, eh, pasamos a la siguiente, Juan. Me parece que hay información que tenemos que saber necesariamente. Esto que decíamos, que en principio hay un calendario ESI, que el 23 de septiembre es un día en el que tenemos que presentar esta temática en la escuela. Tenemos dos fechas claves. Una es el 30 de julio, que es el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, y otro es el 23 de septiembre, que es el Día Nacional. Intentamos siempre en las cinemateadas trabajar el tema en dos pilares, ¿no? Que son interesantes para nosotros. Un pilar que tiene que ver con esto de educar la mirada, ¿no? Hay toda una línea de trabajo que desarrolla Inés Dussel de cómo utilizamos los recursos audiovisuales en la escuela, de cómo los utilizamos y cómo no los utilizamos y cómo deberíamos, ¿no? O sea, para todo lo que nos pueden servir los recursos audiovisuales. Entonces, por eso le ponemos este nombre de educar la mirada, que fue lo que
aprendimos a hacer con cada una, ¿no?, de las proyecciones que hicimos, desde poco ortodoxa hasta sex education, digo, como aprender a mirar qué hay, qué se dice cuando no se dice, que aprender a mirar cómo se habla de los y las personajes, aprender a mirar si dónde está la cámara, dónde está la luz y cómo se arman las secuencias, ¿no? Toda esa parte que dialogamos con las directoras, dialogamos con las actrices cuando pueden estar presentes y que está a cargo de Wanda, y toda otra parte que tiene que ver con, bueno, ¿qué tengo que decir yo de específicamente de educación sexual en la escuela acerca de este material? Porque no es una escuela de cine, es una escuela común donde quienes asisten van a poder disfrutar de la proyección y después ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con la ESI? Entonces, hay algunos contenidos que nos parecen importantes conocer como docentes, como adultos referentes, para después poder transmitir. Porque nuestro objetivo siempre es que esto esté subido en YouTube y que sea un recurso para que se pueda llevar así directamente a la escuela, ¿no? Bueno, decíamos entonces, lo que me parece interesante, y es algo que tampoco trabajamos en la escuela, es que nuestro país fue el primer país que promulgó una ley contra la prostitución infantil, ¿no? Y es la ley 9143 del año 1913, que la conocemos como la ley Palacios, ¿no? Bueno, sabemos por quién, en homenaje em, justamente a este diputado. Y sabemos también que alrededor del mundo hay casi 2 millones de personas que pueden ser víctimas de trata, de explotación sexual y de tráfico de personas. Y esto es importante como tenerlo claro y ahora lo vamos a trabajar un poco. Me parece importante tenerlo claro y digo sobre todo para las escuelas de nuestra ciudad de Buenos Aires, y vamos a contar por qué, y también para las escuelas de las provincias que están en países, ¿no?, lindando con países limítrofes. Em, la trata de personas es el tercer delito más rentable del mundo. Viene primero las drogas, después las armas y el tercero es la trata de personas. Entonces es muy difícil de pensar en que vamos a poder incidir sobre esto, que es muy funcional al capitalismo y al patriarcado. Y cuando digo el capitalismo y el patriarcado, no lo digo solo como sistemas sociológicos. Lo digo también porque hay varones usufructuando de este dinero, y cuando digo varones estoy pensando en varones que ocupan lugares de poder en el sistema de justicia, en el sistema político, en el sistema religioso. Entonces, desde un lugar de escuela y desde un lugar de educación, volvemos a reiterar este compromiso en el trabajo de formación de nuevas masculinidades. No va a haber otra posibilidad de frenar esto hasta que no haya varones comprometidos con desarmar el sistema patriarcal, ¿no? Sabemos que la trata consiste en una violación clara de los derechos humanos porque niega básicamente la libertad. La Organización Internacional de Migrantes adoptó una definición de trata de personas que está incluida en un documento que es fundamental para llevar a las escuelas, que es el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Así, todo ese título largo. Y quienes estamos en educación recordarán, estos 3 verbos son muy similares a los 3 verbos que usa la legislación nacional cuando habla de protección integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres. La ley también se llama para prevenir, sancionar y erradicar, ¿no? Bueno, acá tenemos prevenir y pone la responsabilidad en el sistema educativo y de comunicación en los medios, para reprimir al sistema de justicia y para sancionar a la comunidad en su conjunto la trata de personas. Este protocolo complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Miren en qué categoría está, ¿no?, la trata de personas. Por lo cual esa escena fantástica de la película donde en una casa derruida, ¿no?, que desde afuera parece deshabitada, adentro hay mucha vida, guión, mucha muerte, ¿no?,
forma parte de lo que llamaríamos la delincuencia organizada transnacional. Y acá es importante tener en claro dos conceptos que a veces nos parecen sinónimos, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de trata de personas tenemos el viejo resabio de la trata de blancas, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela hablaba mucho de la trata de blancas, en mi casa se hablaba mucho, siempre con este concepto, porque antes, ¿no? En esta época, de hecho tenemos la conocida Swig Migdal en la Argentina, quienes eran tratadas eran las blancas, en el sentido de que nadie iba a pensar colocar en el sistema prostibulario a una mujer aborigen, a una india o a una negra, ¿no? Los tiempos han cambiado, entonces ya no hablamos más de trata de blancas, desgraciadamente hablamos de trata de personas. Hablamos de tráfico de personas siempre que el objetivo sea la entrada ilegal de una persona a un país que no es su país de origen, donde no es residente y donde la relación está simplemente en llegar a ese destino, ¿no? O sea, es tráfico de personas, todo aquel traslado de una persona hacia otro lugar de modo ilegal. Y vamos a hablar de trata de personas cuando haya una oferta, una captación, un traslado, una recepción de las personas con fines de explotación. Entonces, la diferencia fundamental está en el que el tráfico puede haber consentimiento. Es un hecho delictivo, pero puede haber consentimiento. ¿Qué quiero decir? Quiero decir la cantidad de varones, básicamente, que trabajan em, en países limítrofes. Por eso hacía esta relación. Por ejemplo, bolivianos que han venido aquí de manera clandestina a trabajar en los talleres textiles. Eso es tráfico. Muchas de estas personas sabían a dónde venían, muchas de estas personas ofrecieron dinero para poder lograr ese traslado y muchas de estas personas entregaron además su documento de identidad, ¿no? Ahí hay un consentimiento forzado por situaciones socioeconómicas, pero consentido. En la trata de personas no lo hay, ¿no? Entonces es mucho más probable que terminen siendo explotadas sin su consentimiento. En el tráfico hay un traslado de fronteras y en la trata de personas puede ser también dentro del territorio nacional. Bueno, es una lástima no poder verlo, después se los voy a pasar porque traje todos los afiches de las, ahora sí, propagandas del gobierno nacional para informar en diferentes ámbitos, tanto rurales como eh, urbanos, de qué cosa no se debe aceptar, a qué cosa se considera la esclavitud del siglo XXI. Y ahí entendemos, por ejemplo, que trabajar de sol a sol, sin guantes, ni botas, ni ropa, no tener agua potable. Cuando entré a trabajar me pidieron el documento y nunca más me lo devolvieron. Todavía no cobré y me van a pagar cuando termine la temporada. Todo lo que llamábamos trabajadores golondrinas, ¿no? Todo esto es la esclavitud del siglo XXI. Esto es explotación laboral. Todo lo que sea trabajo forzoso, servidumbre, se considera explotación laboral. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que son capturadas para la trata, básicamente la trata tiene tres objetivos. Primero, la explotación sexual. Segundo, la explotación laboral. Tercero, el tráfico de órganos. Entonces, también entendemos que hay personas que están dentro del sistema de trata para la esclavitud laboral. Por ejemplo, declaración, somos más de 25 personas en un taller de costura, dormimos todos debajo de las máquinas con las que trabajamos, casi no entramos, hay un solo baño para todos, solo podemos salir cuando el jefe llega con las llaves. Claro, típico para denunciar. ¿A dónde se denuncia? Al 145. También se considera trata el matrimonio forzoso y la pornografía infantil, por ejemplo. No podés usar tu nombre, tenés que usar otro por la noche, ¿no? No sé el nombre de mis compañeras, en realidad no nos dejan hablar mucho entre nosotras.
Me dijeron que era para trabajar de camarera en un bar. El encargado se queda todo el día, dice que es para cuidarnos, podemos salir solamente 1 hora por día, siempre acompañadas. Igual no tengo a dónde ir, ¿no? Estamos en medio de la ruta. Cierra. Em, ¿De qué se trata la trata de personas? Se trata básicamente de un trabajo esclavo, sea de cualquier tipo que sea. La explotación sexual y la explotación laboral, ambas son consideradas delito en la Argentina. Por lo tanto, hay que denunciar. Hay una línea gratuita, anónima y nacional. Es la 145. ¿Qué es lo que podés denunciar? Básicamente, 4 grandes rubros. Primero, la desaparición de una persona. No hay que esperar 48 horas para hacer la denuncia. Las primeras horas son fundamentales. Por eso, en la Ciudad de Buenos Aires empezamos a ver cada vez con más frecuencia la denuncia de chicas que desaparecen. Aunque después las encontremos, igualmente es fundamental hacer la denuncia. Digo chicas, pero debería decir chiques, porque todavía nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Entonces, no son solamente mujeres, pero la mayor parte son mujeres. ¿Qué vamos a denunciar? Prostíbulos encubiertos, ¿no? Que siguen operando como un café bar, como un nightclub, como un cabaret, como una whiskería, como una casa de masajes, como un lugar privado, entre comillas. Quiero decir, esto que se muestra en la película también sucede en la ciudad, en la mayor parte, ¿no? De los privados que se encuentran en un edificio, pero también en la ruta. Uno puede ir en las rutas de la Argentina y encontrar muchas whiskerías, cabaret y nightclub todavía hoy en funcionamiento. Salvo La Pampa, que hizo una arremetida muy fuerte para tener una ley en contra de todo tipo de prostitución. Eso es lo que creemos y que viene funcionando. El resto de las provincias todavía vienen con demora. ¿Qué es lo que podemos denunciar? Avisos de prostitución en medios gráficos, en sitios de internet, en redes sociales, volantes de promoción sexual ofertados en la vía pública. Sí, ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cuántos tenemos que hacer? Porque una puede caminar por Corrientes e ir todo el tiempo desde Corrientes hasta el Obelisco retirando papelitos. Y podemos denunciar reducción a la servidumbre o al trabajo forzoso, ¿no? En talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares. Estas son informaciones importantísimos para transmitir a los jóvenes, ¿no? Y adultos en la escuela. Más ESI necesitamos. Las personas no se compran ni se venden, ni siquiera se alquilan, ¿no? Y digo esto en función de la ley famosa de alquiler de vientres. Argentina dice, por un lado, que está en contra de tratar a las personas como mercancía y por el otro lado hay un sistema prostituyente que sigue induciendo y desprotegiendo sobre todo a los jóvenes. Y uno de los lugares fundamentales son las redes sociales. Entonces hay que educar mucho en torno a los datos que subimos a las redes y cómo las manejamos desde la escuela primaria en adelante, desde la escuela. A medida que vamos avanzando con este tema, cada vez más cantidad de sindicatos docentes empiezan a sumarse a las campañas de no a la trata de personas. Entendemos sociológicamente que la trata de personas tiene que ser analizada como una cuestión de clase y como una cuestión de género. Las principales víctimas de la trata son mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de sectores populares. El desempleo y la pobreza acrecientan la vulnerabilidad ante este delito. La principal forma de captación es mediante el engaño a partir de ofertas de empleo. Entonces, esto hay que poder decirlo. Y también hay que poder decir que hay que mirar la trata desde los ojos del género, porque las principales víctimas son niñas, mujeres. Volvemos otra vez a pensar cómo educamos para que esos cuerpos sean autónomos, tengan posibilidad de decidir y no sean objetos de dominación del patriarcado. Los traficantes buscan mujeres jóvenes y niñas en situación de alta vulnerabilidad. Muchas veces encontramos también mujeres regenteando estas casas y sobre todo encontramos una figura de enlace que es femenina.
Las víctimas son trasladadas y explotadas para ser esclavizadas, alejadas de sus lugares de residencia. Hay un programa nacional que vale la pena leer también, es un Plan Nacional contra la Trata, que era 2018-2020, que este año se va a evaluar y a poner en balance. Por supuesto, sin clientes no hay trata, entonces hay que volver a educar masculinidades que no pretendan consumir cuerpos, sino establecer vínculos afectivos en paridad hacia el encuentro y para el placer compartido, siempre en base al consentimiento. Y lo más complejo de todo esto es poder pensar que hay que sumar a las familias, hay que sumar a las iglesias, hay que sumar a la sociedad en su conjunto, porque si no, cada vez más puede estar dentro de nuestra familia, que es lo tan fuerte que tiene la película de Pensar, porque hay otras películas donde se le da voz, ¿no?, a los jóvenes, digamos, que están en situación de trata, que se muestran, hay documentales, pero en este caso estamos francamente desprotegiendo la infancia, ¿no?, en estas situaciones, aún sin poder percibirlo, sin contar la cantidad de niñes que son capturados para la prostitución infantil, para el turismo sexual embarcado, ¿no? En este caso no estamos pensando en ese plan, estamos pensando en las víctimas secundarias, ¿no? Porque son productos de familias que se comprometen con la lucha contra. Entonces, hay una sociedad que claramente deja sin protección a los chicos y las chicas, pensando en que la trata viene a otras edades. La escuela no puede estar ausente a esto, ¿no? Quería contar, decía, de la Ciudad de Buenos Aires, que la trata en la Ciudad de Buenos Aires y la explotación juvenil ya dejó de ser una situación de traslado y captura, porque lo que hemos comprobado es que en varios barrios vulnerados las chicas son cooptadas, son puestas al trabajar en explotación sexual y después de una semana, 15 días, son vueltas a su familia, que quedan en el mismo barrio. Es así que las mujeres de la 1114, mujeres bolivianas, decidieron armar la domitila, ¿no? ¿Conocerán la domitila? Alejandra me dice que sí. Bueno, ¿querés contarlo? Así paso la palabra. No. No, no lo conozco exactamente, pero sí filmé en la 1114 y estuve con una agrupación de mujeres bolivianas, pero en ese caso trabajamos mucho el tema de la migración y la inmigración. Entonces, no precisamente el caso de la trata de las chicas. Hace muchos años ya que empezamos a ver desde las escuelas, me acuerdo, yo estaba trabajando en una escuela de San Cristóbal en ese momento, en nivel primario, y las maestras estaban con mucha incertidumbre porque había varias casas tomadas por la zona, de personas colombianas, otras del Salvador, y se sabía que las chicas faltaban una semana de la escuela y volvían con ropa nueva, volvían con zapatillas, volvían con celulares, con tablets. Entonces se empezó a investigar y se descubrió que había una connivencia entre algunos varones prostituyentes que capturaban a las niñas de las familias del mismo país, en connivencia con las familias a cambio de servicios sexuales y se llevaban mm, objetos deseados que la familia no podía comprar. Esta situación que se denunció en la supervisión escolar y que no se hizo nada y que se fue directamente a la Defensoría de los Niños, se repitió con adolescentes, la vimos claramente en el Normal 4. El Normal 4 es una institución histórica que está justo en Acoite y Rivadavia, es el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Allí asisten muchas y muchos chicos de la periferia, de los barrios periféricos. Estas eran las pibas que empezaban a faltar durante una semana, pero volvían a la escuela. Los docentes empezaron a movilizarse preguntándose qué pasaba, hasta que descubrieron que la red de prostitución estaba dentro mismo de los barrios vulnerados. Entonces, las chicas volvían a la escuela con las tablets, con ropa nueva, con muchos de esos prostituyentes las iban a buscar hasta la puerta de la escuela con autos, ¿no? Así que entendieron cómo funcionaba.
Cuando convocan a las familias deciden que se van a comprometer las madres básicamente con esto y arman una combi para la entrada y la salida del barrio, de cada uno de los barrios, porque descubrieron que el modo de captura era en el momento en que las chicas salían de la casilla y llegaban a la escuela. En ese momento las capturaban y las llevaban a otra casilla, simplemente del mismo barrio. Durante mucho tiempo fue complicado porque las mujeres bolivianas decidían dejar bajo candado a las chicas, no permitiéndole la asistencia a la escuela. Entonces tuvimos que trabajar mucho con las familias para hacerles comprender que en realidad no era un método seguro. Las chicas podían estar encerradas en la casilla, pero tenían su celular y pasaban fotos o videos pornográficos que después eran utilizados, ¿no?, en las redes. Entonces, trabajando mucho con las familias, se logró esto, se logró tener un micro para que pudieran ellas mismas manejando, llevar y traer a las chicas del barrio, ¿no?, para que llegaran a la escuela y lograran completar la secundaria. Por eso es que este tema de la trata y la prostitución está mucho más cercano de lo que nos imaginamos, ¿no? Y la película muestra eso, o sea, está como a flor de piel, ¿no? En cada familia podríamos pensar, en cada barrio, en cada zona, ¿no? Está muy, 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 muy cerca. No hace falta irse a un pueblo de Misiones, ¿no?, para pensar en la triple frontera y cómo llevan y traen niñas o mujeres para la prostitución, ¿no? Lo tenemos en el barrio. De lo que estás diciendo, que es excelente, me quedo pensando en las redes, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la educación, creo que es un tema muy complejo. Y me quedo pensando también en un sistema capitalista que, que incide de tal manera que para pertenecer hay que tener tal o cual teléfono, tal cual zapatilla, tal o cual computadora. Digamos, cómo desde la educación trabajar con eso, la verdad que se hace muy difícil. Yo ahora estoy con un proyecto documental que se llama La Sociedad del Afecto, que toma como centro a Chiqui González, que ustedes todos la deben conocer, a Chiqui. Nosotros la vamos a entrevistar en octubre, donde, bueno, hay todo un sistema de pensamiento en cuanto al afecto, en cuanto a una ciudad abierta y qué sé yo y qué sé cuánto, donde colisiona un poco, digamos, con, digamos, lo que se plantea en cuanto a los juegos, y cosas, colisiona un poco con el consumo, ¿no? O sea, qué tener para hacer, digamos, ¿no? Entonces, pensaba que embromado esto de, de cambiar, por eso es tan complicado hablar de prostitución, ¿viste? O sea, vos decías, sacar los papelitos de... Y después tenés otra película que les sugiero que vean, que tiene que ver con la prostitución, es Alanis, la película de Anaí Berneri, que también a mí en un momento me costó, ¿viste? Porque yo digo, ¿no? Pero bueno, ella se asesoró con las mujeres de AMAR, AMAR creo que es el sindicato. Y bueno, uno también tiene mucho que aprender de ahí, ¿no? Duele, pero bueno, también puede ser una elección, A mí ¿no? me parece que la clave es algo que vos traías antes, Alejandra, y es el marco legal de la minoridad de edad, digamos, ¿no? Uno puede tener su propio posicionamiento ideológico en torno a la prostitución. Si hubiese una posibilidad de elegir, siempre pensamos que hay una posibilidad de elegir dentro de la mayoría de edad, ¿no? Cuando estamos hablando de un Estado que debería proteger la infancia y las juventudes, y donde estamos hablando de un Estado que debería no bajar la edad de imputabilidad ¿no?, y ofrecer sistemas materiales de vida donde efectivamente la escolaridad, la salud, ¿no?, la vivienda, la alimentación estén garantizadas, me parece que todavía no habría posibilidad de elegir prostituirse a los 16, ¿no? O a los 17 o a los 18. Sí, pero vos pensás que nosotros, digamos, ya a los 16 años, un adolescente
puede ejercer su voto. Después, cuando estás mencionando en el caso del tema de las chicas ahí, digamos, ya no es para comer, ¿sí? Es para tener. Entonces, ahí hay que ver, o sea, hay que ver, porque no es fácil, ¿viste? Es decir, que a mí me toca ahora tener una nieta de 3 años y voy a una juguetería y la juguetería todavía divide lo rosa de lo celeste. Vos vas a comprar algo y te dicen, ¿es nena o varón? ¿Viste? Y uno dice, no, no hacemos esa diferenciación. Y de pronto te miran mal, ¿me entendés? Entonces vas ahí, tenés que ir a los de nena o a los de varón. Entonces, si le quiero comprar un dinosaurio, me tengo que ir a donde están los juguetes de varón. Y eso es medio, y además el costo de todo eso. ¿Y cuáles son o sea, y cuáles son las marcas que venden? ¿No? Que son los juguetes de Disney, donde ya plantean un estatus, ¿no? Bueno, hay como... Sí, habían armado una Barbie negra y tuvieron que ponerla en remate, digamos, era como la más barata de las Barbies porque no la compraba nadie, ¿no? Ahora vienen como muñequitas con cuerpos menos hegemónicos y Sí, más. Y hay muchas heroínas, mujeres en Disney y todo eso, pero volvemos a lo mismo. O sea, comprar una muñequita o heroína sale 10 lucas. Entonces, te das cuenta, o sea, hay algo ahí que es complicado, es complejo, en el sentido de cómo atraer a las niñas hacia o que los niños se sientan atraídos por cosas que no tengan ese valor, ¿me entendés? Que pone en juego la dignidad humana, ¿no? a mí me parece medio utópico eso, Alejandra, porque si les adultes, o sea, Sí, no claro es, que es ¿qué utópico, vamos a pero pensar que claro, les chiques van a hacer? ¿cómo lo trabajás? ¿Cómo lo trabajás desde un lugar donde, viste, el goce puede pasar por otro lado, ¿no? Mm. Ahí vamos con el documental La Sociedad del Afecto, es decir, si hay algo que contiene, si hay algo que, eh, no sé, porque si no es como que estamos todo el tiempo enseñando deberes, ¿no? Y digamos, ¿por dónde pasa el goce? ¿Por dónde pasa el juego? ¿Hasta dónde nos importa una cosa? Bueno, no Sí, a sé, mí me difícil, parece ¿eh? importante, aprovechando que está Fernanda, que viene del ámbito psi, pensar si hay algo del orden del placer en este prostíbulo o en los prostíbulos o en la posibilidad de prostituir a alguien. Seguro que hay algo del orden del goce, no sé si del orden del placer, y no sé si el placer pasa por la genitalidad o pasa por el poder que te da el dinero de comprar, ¿no? Esos cuerpos. Entonces, también ahí me parece que hay algunas vueltitas. Yo por ahí porque adhiero mucho a lo que Juan Carlos Volnovich ha trabajado sobre ir de putas, ¿no? Y en este sentido del perfil del prostituyente, del consumidor de prostitución como sí, Este, con un plus secundario que lo trae el poder del dinero, ¿no? Sí, Luis, quería, perdón. quería agregar algo acá que están hablando que es interesante. Sonia Sánchez, no sé si la ubican a Sonia Sánchez, que fue bueno, estuvo en prostíbulos en Argentina, en un montón de prostíbulos. Yo tengo el libro de ella que se llama Ninguna mujer nace para puta. Y es re interesante hacer el seguimiento de cómo, porque ella lo vivió y lo cuenta tal cual lo vivió. Yo fui a diferentes charlas que dio también. Es una persona que es del Chaco y la trajeron a Buenos Aires y en Plaza 11, a partir de la Plaza 11, cuando era todavía una adolescente, la empezaron a prostituir y bueno, a partir de ahí estuvo un montón de tiempo prostituyéndose. Y es re interesante cómo cuenta y cómo cuentan, por ejemplo, vieron que en un momento querían hacer como si fuera que era un trabajo y entonces cómo iban, ella nos cuenta cómo van a hacer, por ejemplo, una boleta, no sé, una boleta de acuerdo, no sé, porque el prostituyente pide diferentes poses, diferentes formas, no sé, sexo oral, bueno, sexo anal, diferentes formas, entonces cómo iban a hacer la boleta, re interesante cómo ella cuenta eso y cómo es re difícil para que, por ejemplo, que lo puedan hacer como un trabajo, por ejemplo.
muy, muy difícil. Además, es decir, que es casi obligado a la prostitución, porque la verdad, si pueden elegir en un trabajo, lo que dice también Sonia Sánchez, si van a elegir, si una mujer puede elegir, es muy probable que no elija el trabajo. No elija como trabajo ser prostituta, elige otro trabajo, ¿sí? Es decir, no sé, capaz mesera, lo que sea, va a elegir otro. Pero como no tienes esas posibilidades, entonces, bueno, queda en esto. Alica Luis, también. lo que Sí, pasa es que hay otro sector que no piensa eso, digamos, hay unas asociaciones, de hecho por eso le decía a la ANIS, porque la ANIS, digamos, no, si bien no hay un punto de vista de la directora que apoye eso, digamos, porque lo sabe mirar desde un lugar de observación. De hecho, el personaje principal, que está trabajado después de investigación y qué sé yo, elige la prostitución. O sea, obviamente tiene una vida difícil, tiene un pibito, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no sé si todas las mujeres prefieren ir a limpiar casas o trabajar de meseras o no sé eso. O sea, eso le pasa claro. a esta mujer que a lo mejor desde niñita o desde adolescente ha sido prostituida y entonces tiene algo como muy fuerte con eso, ¿no? Pero viste que no podés, como que no podés tener una sola línea, ¿no? Hay como tantas Claro. miradas, ¿viste? Y después hay una cosa, inclusive recuerdo una serie brasilera, donde la prostitución es lujosa, ¿no? Entonces, claro, obvio, ¿cómo no ibas a...? Pero todas, viste, te planteaba que nada, eran todas así, súper hegemónicas y súper, los cuerpos recontratrabajados y las pilchas súper caras. Entonces, para mí era atroz eso, por ejemplo. O sea, pensar que, que nada, que todo era a cambio de eso, era como una ¿Esa no porquería. fue Sin tetas no hay paraíso? No, esa Ah, fue otra, esa creo que no era colombiana, sin tetas. puede ser. Esta era brasilera, era como, ellas se hacían como dueñas de un sistema de prostitución con, a cambio de mucho dinero y eran como muy lujosas. Por supuesto, en su vida privada la pasaban re mal y sufrían y qué sé yo. Pero me parecía que todo era como muy manejado por lo que llamamos nosotros voluntad guionista, ¿no? O sea, Ajá. una cosa así. Claro. Wanda se rió, quiere decir que algo de eso, hay ahí una complicidad conceptual. Sí. Sí, también están, por ejemplo, hay una señora, yo leo, por ejemplo, Prostitución y Trata también, que es un libro, que tiene que ver viste, una lucha abolicionista, que está totalmente, viste, en contra de la prostitución, y bueno, también hay un montón, viste, de relatos, de es lo que vos decís, Alejandra. Por ejemplo, una mamá que se quedó sin trabajo, le decía, es decir, decía, y ganaba más, por ejemplo, no sé, prostituyéndose en la noche que limpiar casa, por ejemplo. Entonces iba, claro, pero bueno, pero después está como si fuera una contradicción interna terrible, porque la mujer llegaba a la casa y se tenía que encerrar en el baño a llorar porque no le daba, es decir, la cara por ahí para ir y abrazar al hijo o la hija después de prostituirse toda la noche. Entonces, es decir, eso también es bastante complejo, sí, también. O qué sé yo, por ejemplo, no sé, una mamá que le enseña a la hija que, no sé, le dice, no sé, la tarjeta de crédito es tu vagina, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, decir, y a una nena, si eso te da, decir, ¿cómo puede ser? Pero sin embargo, sucede eso, es real y pasa, y en vez de ir, como decías, es decir, en vez de ir a limpiar o en vez de hacer un trabajo que por ahí que hasta creen que es, no sé, denigrante, prefiere prostituirse, escondido en realidad, porque en realidad lo que presenta a la familia, que es otro trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Eso el tema. Y después el tema de la escuela, lo que decían de la escuela, yo estoy en la escuela todo el tiempo y la verdad que es re complejo, porque hay un montón, muchas violencias. Yo me manejo con la ley, la 26.061, que es la ley nacional de derechos niños, niñas y adolescentes, y ahí está incluido estas cuestiones, o la 114 de Capital, y la verdad que uno cuando se pone a mirar, a veces hasta te da miedo de escarbar un poquito, porque si empezás a escarbar, encontrás, como decía Gabriela, que uno está conviviendo con estas cuestiones todo el tiempo.
como vos decías, Alejandra, vas ahí en Retiro, que conozco Retiro, la Villa 31 que queda en Retiro, la verdad que, o no sé, en cualquier lado encontrar los papelitos, eso pegados, ¿viste? Las propagandas, y decir, ¿cómo puede ser? Y bueno, y estar todo el tiempo están rodeando con esto. Nosotros en un momento nos hicimos un grupo de personas y todos los papelitos esos que estaban pegados en los postes de luz, que estaban pegando en la pared, que son un teléfono con una mujer desnuda, por ejemplo, nosotros agarrábamos sacando los papelitos, iba alguien pegando, nosotros íbamos sacando y guardábamos y lo tirábamos, ¿viste? Para que otro lo agarre, ¿entendés? Había una campaña, todos los sábados salíamos a hacer eso. Y encontrás por todas partes. Entonces, bueno, es muy complejo, pero en la escuela está muy bueno y desde la ESI y desde la propuesta que tiene acá Tantoya con esta de ver una película y porque sí o sí vienen estos temas, ¿sí? Para hablar. Y la verdad que ahí puedes hablar con les chiques y la verdad que ahí podés también trabajar y decir, bueno, ¿dónde se están vulnerando los derechos? Porque a veces también les chiques no se dan cuenta que se están vulnerando sus derechos. Dani, vos que levantaste la mano. No, quería saber cómo había surgido la idea del personaje de la vidente, de dónde, qué te había motivado, Alejandra, a incluir ese personaje. Mira, en principio porque había salido esta cuestión de que la protagonista tenía como déjà vus, ¿no? Y sensaciones que la conectaban con el hijo, ¿no? Como de alguna manera el personaje que hace Ana Celentano, la tierra la conecta con algo que ella no sabe qué cosa es lo que le pasa, ¿no? Entonces, en principio eso. Y después cuando empezamos a investigar vimos que las familias acuden a videntes. De hecho, cuando la estrenamos en El Gomón, ese día la familia de esta chiquita que está perdida en San Luis había convocado a un vidente, era un varón, me acuerdo. Que me acuerdo que eso fue re fuerte, pero fue justo en ese momento, que esa nenita todavía sigue perdida, perdida no, sigue secuestrada, porque nosotros nos interesaba mucho, hay una frase en un diálogo donde el personaje de Paula Carruega dice, la gente no desaparece, ¿no? Alguien se la lleva, ¿no? Porque nosotros nos acostumbramos mucho al término de los desaparecidos, por esto que decía Videla, que se lo ve perfectamente, desapareció, no está más, ¿no? La gente no desaparece, ¿viste? Alguien se la lleva. Y entonces la idea, en principio, bueno, es buscar a alguien, a esa persona que se la lleva, pero bueno, salió de ahí, salió de la realidad, ¿viste? Al principio era como un imaginario, pero después, cuando empezamos a investigar, y después nos pareció que ese personaje tenía que ser también un personaje que estuviera involucrado de otra manera, que también estuviera pasando por esa situación y que también tuviera la ternura necesaria como para esta cosa de las familias que se arman alrededor de un animalito, ¿no? Es decir, hay gente que viene a preguntarme dónde está el perrito que se le perdió. Dice, yo lo encontré, dice ella, ¿no? Es decir, porque, no sé, a veces uno de manera transversal trata de decir, a veces, yo sé que en general nosotros que trabajamos en estas cosas sabemos, pero a veces a nosotros dicen, oh, ¿cómo hablar de un perro? Pero cuando uno habla de una familia, las familias son tan diversas, ¿no? Es decir, a veces se forma una familia, una pareja que con sus animalitos, ¿viste? Y que tienen eso para cuidar y eso para, ¿me entendés? O cuando hablas de cómo se forma una familia alrededor de un niño o de qué manera, si puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser una abuela, o sea, no, la adopción incluso, ¿no? Pero bueno, entonces, que tuviese esa ternura y esa amplitud de ella, ¿no? De decir, bueno, mira, yo vine acá y yo me quedé, ¿viste? Y hice de mi lugar porque yo sé que acá hay algo, ¿no?
Y después que ella también diga, yo no tengo certezas, no, no. O sea, queríamos hacer un personaje que fuera genuino, no que fuera una charlatana. Te Gracias. paso la palabra a María Fernanda y después voy a hablar puntualmente de Ojos de Arena y quiero rescatar algunos fragmentos. Bueno. Sí, yo dos cosas que me van surgiendo un montón de cosas, pero voy a puntualizar. Respecto de la vidente, Alejandra, yo lo que pensaba que también es una manera de denunciar a un sistema que no funciona en relación a las búsquedas y encuentros. O sea, a las vías que deberían funcionar, no funcionan, entonces las familias recurren a estos personajes que de hecho existen, están por todos lados y que a veces pueden incluso servir como contención, ¿no? Como lugares de contención importantes, porque me parece que el hecho de armar una red y encontrarse con un semejante que pase por situaciones parecidas, ya hace esta contención necesaria y que no lo deja en situación de desamparo, ¿no? A las personas que están atravesando eso. Yo lo leí por ahí, ¿no? Bueno, una metáfora del no funcionamiento, de la falla de los sistemas judiciales y policiales, y no solamente por el no hacer, sino con a veces la complicidad, no solamente el no hacer. Eso por un lado. Y por el otro, me quedé pensando en lo que decías, Gabriela, respecto de los prostituyentes. Nunca había escuchado esa palabra, le soy sincera. Claro, las personas que consumen prostitución. A mí, en realidad, Fer, no hablamos mucho de consumidores o clientes, porque ser un cliente lo colocaría al mismo nivel que yo, que soy clienta de Movistar, ¿no? Ajá. Y si soy cliente de Movistar, como decía Luis, yo reclamo la factura, ¿no? Yo espero el servicio y además espero que Movistar esté a la altura de las circunstancias, con lo cual se vaya formando, se vaya preparando para su trabajo, para su servicio. Hay un contrato entre privados, diría el derecho, ¿no? Que en este caso no hay. Claro. Está bien, yo agradezco que ustedes me eduquen en estas palabras porque aparte son fundamentales, porque no es lo mismo desapareció, como dice el personaje, que decir se lo llevaron, y los significantes arman la realidad. Entonces, si no tenemos los significantes que realmente nos permitan, ¿no?, morder el real adecuadamente, nos perdemos. Eso es así. Y bueno, respecto a estos personajes prostituyentes, bueno, el psicoanálisis, ustedes de hecho lo deben conocer, siempre va por una clínica de lo singular. Entonces es muy difícil hablar de ninguna mujer o todas las mujeres, o sea, siempre es la lógica del no todo y el caso por caso. De todas maneras, creo que los prostituyentes, y sobre todo en estos casos donde no hay un encuentro amoroso, y si no se quiere amoroso, pero al menos mediado por el deseo con un otro que acuerde, ¿sí?, pone al otro, lo pone en el lugar de objeto. Y el perverso goza con esa angustia de poner al otro en el lugar de objeto. Ni hablar si se trata de niñas, o sea, creo que habría ahí un grado de perversión, no sé si estoy habilitada a decir esto, por ahí una lectura que estoy haciendo ahora, lo estoy pensando con ustedes, pero habría un grado de perversión mucho mayor en relación a un acto sexual con una niña que todavía no lo puede decidir que con una mujer adulta. También voy a pensar que incluso hay mujeres adultas que están en una situación infantil en cuanto a la sexualidad. No, la verdad es eso, es difícil, siempre es muy difícil. Pero seguro que el perverso está poniendo al otro en un lugar de objeto, gozando, eso no es placer, es goce, es otra cosa, y está por fuera de la ley, pero no la ley del sistema, sino la ley interna, la ley que nos ordena psíquicamente el encuentro con un otro. Bueno, eso quería decir. Bueno, Gracias, Fer, buenísimo.
Bueno, y me ponía a pensar cuando escuchaba todo lo que iban diciendo, tengo muchas cosas para compartir de la peli, pero también me parece importante mostrar fragmentos y bueno, que podamos dialogar, que es un poquito parte de la propuesta. Pero me parece, ¿no? Qué importante es poder hablar del deseo y del placer de elegir, siempre elegir, ¿no? En todas las instancias, y lo digo inclusive en nuestra profesión. Eh, por ejemplo, con Ale compartimos lo que es hacer cine y sabemos lo difícil que es hacer cine por la cantidad de tiempo que lleva hacer cine, esto que pasa, ¿no? Cuando terminamos quizás una película nos lleva 3, 5 años y después está 20 días y la gente no llega a verlo. Bueno, todo eso, pero sin embargo, ¿no? Este placer de poder elegir lo que uno ama y siempre desde la instancia del deseo. Entonces yo creo que siempre que uno pueda elegir, más allá de que una persona coincida o no, digo por todas estas cuestiones que se fueron mencionando, siempre no que tengamos la posibilidad de elegir esto, sea una profesión, sea lo que nos queremos alimentar y sea el amanecer, eh, eso ya es no una política para todos, el poder elegir. Entonces me quedo como con eso y traerles también como para compartir a través de una película, bueno, que el cine lo que hace básicamente es construir sentidos. Y esta película, Ale, te la agradezco muchísimo porque justamente nos representa como sociedad, nos representa como argentinas. Eh, es una película que nos vemos reflejados y que pone en diálogo muchísimas de estas cosas, en diálogo, ¿no? No en enfrentamiento ni en disputa, sino en diálogo. Vemos locaciones diversas, vemos un tren. Yo decía, wow, aparece un tren. Yo me lo tomo todos los días, pero en el cine argentino parece que no viajamos en tren, cuando es, ¿no? Bueno, y empiezo a mencionar cosas, ¿no? Vemos a familias con diferentes concepciones de familia, vemos diferentes formas de maternar, vemos diferentes formas de paternar, vemos diferentes instancias de juego. ¿Por qué? Porque parece que nada más llegó el PlayStation para quedarse. Y no, y hay muchas formas de jugar. Vemos la importancia de una plaza, vemos la importancia de juegos construidos por una persona. Traigo todo esto porque esto también hoy está vigente y hay muchísimas formas, ¿no? De entender el juego, de entender el compartir, del entender acompañar. Y esta película, ¿no? A partir de diferentes personajes y diferentes locaciones, nos muestran este diálogo que es del argentino. ¿No? Enfrente de mi casa, en mi propio barrio, hay otra realidad. Y esto es muy común en nuestra sociedad. O sea, no hay que cruzar, ¿no? Enfrente ya hay otro tipo de familia y hay otro tipo de realidad. Entonces, eso, ¿no? De habitar ese otro lugar a partir, ¿no? De esta idea de que estas familias habitan ese otro lugar que no podrían haber estado habitado a partir de un suceso trágico, yo creo que es momento de que los argentines no dejemos esto que nos construyeron, sino que podamos entrar en diálogo. Y esta película me parece que trae muchísimo esa construcción a nivel de relato. Lo valoro muchísimo porque si no siempre ¿no? Nos quedamos en oposiciones y no podemos vivir de oposiciones, entonces quiero compartirlo. Celebro esa diversidad de locaciones, familias, que justamente lo que nos hacen es no estereotipar algo que para
quienes hacemos cine es fundamental y justamente lo construimos a partir de cuestiones que tienen que ver con realidades. Yo me acuerdo que había leído muchas notas en diarios y veía la importancia de que familias acudían o a videntes o a personas que bueno, las hacían viajar, ¿no? Hay a veces, ¿no?, otras formas de construir sentidos y veía que hacían como viajes ancestrales con sus hijes para poder entrar. Entonces yo digo, cuando vi ese personaje, me fui mucho a eso que le pasa y yo digo, pero claro, si la gente en su realidad cree en un Dios y cree en diferentes cosas que le dan fe, ¿qué pasa cuando un sistema no ve estas cosas? Entonces, este personaje viene a visibilizar, ¿no?, lo que tan solo un sistema no ve, porque no quiere ver, porque todos los sectores de la sociedad somos cómplices de alguna forma en no querer ver. Entonces, esos mecanismos que nos muestra la película también nos hacen que podamos sentirnos parte, ¿no?, en construir en estas cosas. Bueno, si les parece, podría seguir muchísimo, pero me gustaría compartirles fragmentos muy breves de la peli. Van a estar con marca de agua, son fragmentitos breves, pero para rescatar, que me parece que es muy valioso, vamos a ver, ojalá que se pueda ver. Ustedes cualquier cosa me dicen. Hola. Hola. ¿Tenés algún familiar que te reciba? Sí. Bueno, más o menos. Pero yo pensé que vos me ibas a conseguir un lugar para quedarme. Sí, voy a hacer todo lo posible. No quiero que me encierren. Vos no hiciste nada, ¿por qué te van a encerrar? Y no sé, porque ya me pasó antes. Fuiste muy valiente al escaparte. Hiciste muy bien en denunciar. ¿Y no puedo ir a tu casa? Es que no corresponde, ¿sabes? Vos tenés que volver con tu familia. Perdóname. Hola. Hola, mi amor. Escúchame, yo estoy trabajando ahora. Decile a papi que te lo dé. Está en el cajón, sí. Bueno, mi vida, te llamo en un ratito, ¿dale? Te amo, un beso. ¿Es su hijo? Sí. Bueno. ¿Estás preparada? Sí. ¿Vamos? Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Ella es Leila, la denunciante. ¿Cómo están? Bastante bien. Ya tengo un primer informe. Acá te traje la desgrabación de la sesión declaratoria de Leila para que el fiscal adjunte en el expediente. La sesión con el imputado fue de terror. Igual ya la tiene el juez. Okay. Y acá te traje mis conclusiones sobre la veracidad de los hechos denunciados por Leila. Yo creo que tenés todo. Okay. Ah, eso lo pongo en la carpeta. Dale. Venga acá. ¿Qué hace este tipo acá? La denunciante no puede compartir espacio con el acusado, ¿no lo saben ustedes? Sí, ya lo sé, el abogado que lo defiende está hablando con el juez, me lo trajeron acá, no tenemos dónde ponerlo, esto es inmanejable. Yo voy a dejar constancia de esta irregularidad, ¿eh? No puede sacar, por favor. Tranquila. Y a tu familia, mamita. ¿Qué piensa que yo le tengo miedo? A esa gente sí que tiene que tenerle miedo. Nosotros estamos de paso, ¿no? Hacen bien. Espere. ¿Usted qué sabe de la gente que trabajaba en la casa? Poca cosa. La última piba que vino era una linda piba. Yo la fui a buscar un par de veces, ¿vio? Pero no me quiso más. Después pensé que a lo mejor eran ellos que no la dejaban salir. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Esta piba se murió. ¿Eh? Se murió. ¿No le dijeron?
¿Estás segura? Yo sé dónde va este, ¿eh? Arranque. Yo que usted no entraría ahí. Bueno, acompáñeme. No puedo. A mí me conoce todo el mundo acá. No quiero terminar como mi chica. Toma. Ay, no, ahora queríamos más. Me Justo mata ahora. una película así cortada. Me preguntaba qué era lo que ibas a elegir, Wanda. Bueno, así invitamos a el resto de las personas a que vean la película, ¿sí? Por eso lo paré en un momento importante, la intención es eso, es que puedan verla. Y bueno, elegí estos fragmentitos puntualmente por esto que les compartí anteriormente, ¿no? Muchas veces por esta idea de que es un entramado de la sociedad, ¿no? Que somos parte de esto. Muchas veces sabemos de muchas cosas que funcionan y que suceden en nuestros barrios, en nuestras prácticas, y esas cosas, sin embargo, o silenciamos o generamos como un hábito de que eso es como tal. Y eso es algo muy común, ¿no? En estas cuestiones, porque parece como que solo eso le sucede, ¿no? A un grupo de personas y en realidad, bueno, ¿cómo es esta justicia, ¿no? Esta justicia patriarcal en todos los aspectos, que justamente lo vemos en esta instancia, ¿no? De que cómo se van a encontrar esto sigue pasando en todas las instancias, ¿no? Por el solo hecho de acompañar o de cuidar. Esto parece que ningún tipo de sistema acompaña, ¿no? Y protege durante todos los procesos. Entonces, esta peli también hace, ¿no? Como un reconto de la importancia, más allá de todas estas cuestiones, de acompañar, ¿no? Puede haber un matrimonio que se pudo haber separado, pero sin embargo se acompaña. Y en estas cuestiones, ¿no? Ve la importancia de un entramado. Este remisero, en definitiva, acompaña, ¿sí? Entonces, se ve que como que todas estas cosas, qué importante es, digo como en función, si tenemos a un monstruo, que es un sistema que es tan grande, bueno, también tenemos una red humana, ¿no? Que nos contiene y que nos acompaña a enfrentar esto y que podemos tener un rol pasivo o un rol activo. Y si siempre tuvimos un rol pasivo, por silenciar, por callarnos, por no denunciar o demás, puede haber un momento en el cual podamos acompañar, porque a veces estas cosas están al lado nuestro. Un poco quería comentarles el tema del género elegido, que es el thriller para contar la historia, mezclado con el drama, ¿no? Porque no quería zafar de lo que era el drama familiar, ¿no? Porque me resultaba inevitable, o sea, hay situaciones en las cuales
se dice no puedes hacer ni un chiste, ¿no? O sea, es que es una situación tan dolorosa que como, digamos, la manera para mí de no acentuar el dolor fue mostrar belleza, ¿sí? En las locaciones, en la fotografía, en estas actitudes que cuenta Wanda que tienen que ver con el acompañamiento, con el amor, y también no mostrar ni cuerpos rotos, ni que la pantalla resumara sangre, porque la tentación es muy grande, ¿viste? Porque además hay muchas facilidades ahora desde lo técnico para hacer eso, ¿no? Y entonces... Un thriller de sangre y violencia explícita, ¿no? Claro, evitar eso, evitar en la violencia explícita. Yo creo que se grita, digamos, la persona más pacífica de la película grita 2 veces, que es el marido, que en un momento le dice, andate si querés, yo me voy a quedar. Y ella ve a la mujer y va y la busca, cuando la ve que está hablando de nuevo sola en esta cosa de sororidad que les contaba Gabriela, y cuando le dice al tipo, habla por favor, casi desde un lugar de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y donde el otro le dice, se revela que el tipo sabe todo, es decir, que te puedo contar, que no lo vas a encontrar, él tira una cosa horrorosa ahí, pero era no mostrar ni eso, ni violencia, porque ¿sabes qué pasa también? A mí me da la sensación que cuando yo muestro eso, de alguna manera me estoy regodeando en eso, ¿no? Y también cuando me regodeo, oculto. Pero es una apreciación personal, ¿eh? Es decir, que también yo he sido víctima de violencia, entonces me pone en un lugar en el que yo no tengo ganas de mostrar eso, ¿viste? Es decir, yo creo que es más interesante hablar de lo que queda después adentro de uno, ¿no? De las cosas que uno tiene que hacer para poder vivir con eso. Acá la compañera que es psicóloga seguramente debe lidiar con muchos pacientes o con muchas, digamos, que me parece que eso es mucho más fuerte, ¿no? Mostrar la parte donde nuestra humanidad hace que igualmente tengamos que vivir con eso y cuáles son los recursos que vamos, que vamos formando y aprendiendo para vivir con eso. Entonces, que bueno, qué sé yo, ayer fui a ver, no, ayer no, el jueves, fui a ver el estreno de una película y veía vi el tráiler de otra película que creo que se llama La noche más larga, que es acerca de un violador serial en Córdoba, y donde no ahorran absolutamente nada. O sea, ahí vos vas y querés ver cómo se hace, cómo es, ahí vas y ves. Y es algo que yo no veo, ¿me entendés? O sea, que me parece bárbaro que el director lo haga, qué sé yo, y que todo se haga todo lo que todo el mundo quiere hacer. Pero quiero decir... digo, cuando trabajás con determinados temas hay un cierto grado de responsabilidad, no se puede evitar, ¿no? Y alguno verá la responsabilidad de una manera y otro la verá de otra manera. Pero a mí, yo tengo la sensación que el hecho de haber sido víctima a mí me pone en un lugar, ¿viste? De verlo con una mirada, ¿no? Después, si vos no hace un género gore, es divertido ver que te salta la sangre, qué sé yo, todo eso, pero no de una manera seria, ¿sí? Es decir, y también tiene que ver con cómo uno ejerce una cultura no patriarcal, ¿no? Porque si todas las series, si todas las cosas que tienen que ver con asesinatos seriales, que empiezan con una mujer destrozada, iluminada bellamente, y que uno no puede dejar de verlo porque en realidad como está armado es maravilloso,
pero eso está basado en el sufrimiento horrible de una persona, no sé, no me convence mucho a mí esa manera, ¿viste? Y eso, Ale, que justamente vos traes, que tiene que ver, ¿no?, con este concepto que para nosotras es muy importante, que es la no revictimización de todas estas cuestiones. También para quienes construimos y hacemos estos relatos, empieza a haber una llamada de atención, generalmente desde narrativas que propician esto, porque en su gran mayoría nadie podría decir que esto sería un thriller. Es un thriller drama. ¿Por qué? Porque si no hay sangre o no hay todas estas cuestiones, parece que el género no lo habilita como tal. Y son estas cosas que empezamos justamente a transitar y a decir, sí, hay muchas formas de contemplar, de narrar y de mostrar esto sin necesidad de. Todo esto empieza a surgir, ¿no?, más en el último tiempo. Esto también es, digamos, no es crucial que esta película también, en su gran mayoría, cómo está conformado el equipo técnico, digamos, y esto no tiene que ver por un tema de paridad ni yo no me posiciono desde la mirada femenina, no, yo no creo en eso, pero sí creo, ¿no?, en narrativas emancipadoras, sean quien sean, generalmente están del lado, ¿no?, de las mujeres y las disidencias, por la lucha feminista o por justamente transitar todo este tipo de violencias que el cine, digamos, vuelvo a traer lo primero que dije, que es constructor de sociedades. Entonces, justamente que vos hayas elegido, ¿no?, ese tratamiento, esa puesta en escena, esa representación, es poner en valor que hay muchas otras formas de narrar sin posicionarnos o sin construir justamente desde un único lugar, que en su gran mayoría el cine se queda ahí. Sí, para mí era muy importante el tema de no revictimizar, ¿viste? Y después, bueno, que cada personaje tenga su justicia poética, ¿no? Es decir, eh, digamos, en esta repartición que hacemos siempre de castigos, ¿no? De consecuencias, bueno, esto, que las consecuencias para este hombre cómplice fueran absolutamente concretas, ¿no? Es decir, la pérdida de todo, ¿no? Y bueno, esas cosas que a veces solo pasan en la ficción y uno se puede dar ese gusto, ¿no? Esa cosa que decimos siempre, que el cine es más grande que la vida, ¿no? Sí, que se decía antes, el cine es más grande que la vida real. Así que bueno, gracias, Wanda, por haber visionado la película también desde un lugar cinematográfico, ¿no? A mí es muy hermoso también, digamos, la forma en que la ve la gente que no hace cine, pero que, digamos, que además de ser público, tiene un eje en su vida como puede ser la educación, y bueno, y que la película nada sea útil para esto es lo más lindo que puede pasar, ¿no? Gracias por nada, compartir y por este desafío de estar acá. A veces nos ha pasado que los educadores veíamos cosas que la directora no reconocía ni un poco y que nos parecían como, claro, como tiradas de los pelos, ¿no? Entonces también es un poco mostrarse, exponerse y quedarse a consideración de un público que no es el de ustedes, no es el que sabe de cine, sino, bueno, de otras cosas, ¿no? Entonces también en estas interpretaciones libres que hacemos quienes solo disfrutamos de mirar, ¿no?, pueden aparecer cosas que a lo mejor no gusten, ¿no? O que no haya sido la intención de quien imaginó, ¿no?, esta producción cultural. Así que muchas gracias por exponerte a esto, ¿no? Y compartir este momento de debate. Gracias, Alejandra.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere tomar la palabra, si no, estaríamos cerrando, invitándoles a la próxima Cinemateada, ¿no, Ga? Sí, que ¿Cuándo es? bueno, siempre es el último sábado de octubre. Ustedes saben que en octubre se conmemoran los 15 años de la sanción de la ley, así que vamos a estar convocando a jóvenes y jóvenes que hacen cine desde sus espacios de escuela, que hacen cortos, que hacen video con sus profes y profas, para que nos muestren qué es lo que estuvieron haciendo en torno a la ESI. Así que más que invitados y para que difundan que, bueno, que va a haber chiques compartiendo ese espacio para que vengan de las escuelas a escucharlos y a verlos, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias. Yo Ale, agradezco muchísimo el espacio, la verdad que me voy a sumar, es mi primera vez con ustedes y me voy a sumar porque me pareció realmente interesante. Me siento halagada de haber sido incluida en este espacio y la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con una directora de cine, sí que estoy como así agrandada, realmente agrandada porque me parece bárbaro. Te cuento, Alejandra, que mi formación de analista es en Rosario, así que el Cairo lo conozco. Sí, el Cairo es el Cairo. Totalmente. Claro, Es que, un clásico. Solo palabras de agradecimiento y entusiasmada porque la verdad que me incluí en un espacio sin saber y estoy contenta porque fue una buena elección. Así que bueno, hasta la próxima. Abrazos bueno, a todos. Gracias. Y seguinos en las redes, Fernanda, porque ahí te vas enterando de las actividades que vamos haciendo. Sí, yo ya las estoy siguiendo en Instagram. Sí, seguro. Fantástico. Bueno, gracias listo. a todos. Gracias, Luis. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Susana, por llegar. Un beso. Hasta luego. Nos